Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Esta es la esencia del discurso del sábado. Quiero también aclarar que hablé por teléfono con el presidente Trump y aun cuando la evaluación comienza en 45 días, yo propuse, y así está en el acuerdo, que cualquier decisión que se tome se haga en un plazo de 90 días. Y es demostrar que se puede atemperar el flujo migratorio sin el uso de la fuerza, respetando los derechos humanos, con programas de apoyo a la producción y al empleo para que la gente no se vea obligada a emigrar, que la migración sea opcional, no forzada. Esa es nuestra apuesta. Y vamos a demostrar que sí se puede. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy es lunes 10 de junio del año 2019. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer clic en este espacio, amigos cibernautas. Y bueno, ya sabe usted que pues no amanecimos como se tenía previsto con estos aranceles del 5% a nuestras exportaciones. El sábado pasado se había convocado a una acto de unidad allá en Tijuana, donde se reunió al final de cuentas el presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos funcionarios de todos los niveles, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard. Un personaje que, bueno, parece ser que de momento, digámosle así, en el fondo, muy, pero muy en el fondo, pues ha logrado detener lo de los aranceles, amigos cibernautas. De momento, se supone que hoy entrarían en vigor estos aranceles sobre las importaciones de Estados Unidos de nuestros productos. El presidente de México ha expresado su confianza que no va a haber represalias entre los dos países porque no van a haber motivos de ningún tipo, y dijo Andrés Manuel López Obrador que no le levanta el puño, sino que le ofrece la mano amiga a un presidente de los Estados Unidos que, quierase o no, nos ha sometido nuevamente a sus caprichos, precisamente cuando los temas se analizan más a fondo y nos hablan de dos vertientes que tienen que ver con, pues, en primer lugar, con el flujo migratorio
indiscriminado, sin limitaciones, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está permitiendo. Y el otro tema importante para Donald Trump, que tiene que ver la coyuntura precisamente que se presenta rumbo a la siguiente elección presidencial, en donde buscará reelegirse. Coyuntura súper importante que ha sabido aprovechar al máximo este presidente, que no es ningún improvisado, como lo hemos venido observando. Un personaje que en un principio se creyó y se pensó que no tenía la suficiente capacidad para poder él llevar las riendas del país más poderoso del mundo, amigos cibernautas. Y hoy nos despertamos de que, si bien es cierto, no tenemos aranceles, nos ha obligado a tomar otras acciones. Mire lo que dijo Marcelo Ebrard precisamente el día sábado. Vamos a escuchar parte de este mensaje que Marcelo Ebrard dio precisamente allá en Tijuana a su regreso de esta negociación, en donde nuestro país ya caminaba en desventaja, amigos cibernautas, desventaja que le platicaré en un momento, y que nos obliga a movilizar a la Guardia Nacional cuando su objetivo primordial no es precisamente eso. Escuchemos y le platico detenidamente qué hay más allá de lo que hoy estamos viviendo a propósito de la suspensión de los aranceles a nuestros productos que exportamos, precisamente también cuando se debate y cuando se busca la firma del nuevo tratado del TEMEX entre México, Estados Unidos y Canadá. Amigos cibernautas, escuchemos lo que dice Marcelo Ebrard. Al final del día, no podemos decir que ganamos todos los puntos que México planteó, porque eso no sería honesto decirlo. Sí logramos cosas, sí logramos lo más importante, que el lunes no va a haber tarifas, no vamos a tener ni pérdida de empleos, ni vamos a perder la posibilidad de ratificar el Tratado de Libre Comercio, ni vamos a tener una situación en la que las familias tengan que padecer aumento de precios, dificultades económicas, y ese panorama se alejó. Y desde ese punto de vista, con la guía que nos dio el presidente de la República, se ha tenido éxito. Pero no quiere decir con ello que no debamos estar vigilando y que no debamos estar muy aplicados en la relación México-Estados Unidos. No quiere decir que ya nos olvidemos. Vamos a tener que trabajar muy fuerte los próximos meses para defender a México y procurar y evitar cualquier decisión que nos pueda afectar. Y ellos se comprometieron a respetar derechos humanos y apoyar el plan de desarrollo. Pues esto es lo que declaró Marcelo Ebrard precisamente el sábado pasado, allá en la frontera con el país de los Estados Unidos, el país que gobierna Donald Trump. El Congreso, amigos mexicanos, amigos cibernautas, jugará un papel muy importante. No hay acuerdos adicionales, dijo Marcelo Ebrard, y además no se perderá el empleo, no habrá inflación. Debemos estar muy agradecidos con Estados Unidos, amigos cibernautas, y la verdad
que de una u otra forma, pese a que la dignidad de nuestro país está intacta, señala el canciller mexicano, habría que señalar, amigos cibernautas, que cuando llegamos o cuando la delegación mexicana llega a los Estados Unidos, llega muy debilitada, y es que resulta que México ya había tenido algunos acuerdos, amigos cibernautas, en los que se había acordado de que se detuviera tanto flujo migratorio. Mire usted, le platico brevemente, pero de una forma en que lo tratemos de entender. México y Estados Unidos se habían reunido previamente desde el inicio de la actual administración y hasta hace unos 2 o 3 meses, en marzo aproximadamente, en donde habían acordado, amigos cibernautas, que si México seguía otorgando visas humanitarias, tenía que tener los recursos económicos para poder darle alojamiento a los miles de salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y de otras partes del mundo. Resulta pues que nuestro país, sin fijarse, sin darse cuenta, amigos cibernautas, o queriendo no darse cuenta, olvidó que nuestro propio país carece de empleos, y era lo que había prometido Andrés Manuel López Obrador. Cuando hace esta promesa, cuando dice que se respetarán los derechos humanos de los migrantes, no se pone a pensar también que en nuestro país carecemos de lo más elemental y que no hay empleos. Eso lo dijo con total alegría, de tal modo que fue escuchado en diversas partes del mundo y apresuró la salida de miles y miles de personas de estos países para llegar al nuestro. Cuando esto sucedió, Estados Unidos dijo: a ver, deténganse, porque ya nosotros no podemos seguir permitiendo la entrada de este tipo de gentes. Entonces, de este tipo de personas, porque vienen de una forma en la que no tenemos para poder nosotros darles empleos. Lo dijo Estados Unidos: ustedes tienen que tener un control migratorio, y le pidió a México que, si bien seguía otorgando visas humanitarias, tuviera los recursos para poder alojarlos en Tijuana, en Ciudad Juárez, en otros estados fronterizos. México no tenía los recursos y desde luego mucha gente quería ingresar. Era un acuerdo que se tenía contemplado, aparte de que se le había solicitado también a nuestro país que siguiera deportando a aquellos ilegales, aquellos que entraban de forma ilegal, y que ciertamente se seguía haciendo, pero México también siguió entregando visas humanitarias. Esto para Estados Unidos era inconcebible. Para un Donald Trump que ha tratado de detener primero con un muro este flujo migratorio, y ahora al ver que nuestro país seguía entregando visas humanitarias, pues lo que hizo fue decirnos que nos iba a imponer impuestos arancelarios o tarifas arancelarias si no se detenía, si no se controlaba el flujo migratorio. Esto fue lo que hizo que México se detuviera y aceptara a partir del día viernes que en nuestro país la Guardia Nacional que tenía como prioridad la seguridad pública, sea destinada, encargada a operar en toda nuestra frontera para no permitir el ingreso de tanta gente que viene de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de otros países como Cuba, Haití. La Guardia Nacional, 6,000 elementos se desplegaron
en toda nuestra frontera, porque fue un compromiso que Marcelo Ebrard tuvo que llevar a la mesa de negociación para no ser lastimados con esta tarifa arancelaria que desde luego devaluaría nuestra moneda, que desde luego generaría despido de empleos y que desde luego nos llevaría a una inflación. Por eso le digo que cuando llegamos o cuando el canciller llega a este acuerdo a Estados Unidos, ya íbamos en total desventaja porque no habíamos cumplido lo que se había dicho con anterioridad, que si México seguía dando visas humanitarias, tenía que crear centros hospitalarios o centros en donde les diera, centros de albergue, en donde les diera alojamiento a tantas personas a las que les había entregado visas humanitarias, amigos cibernautas. Por ello, lo que le acabo de decir fue prácticamente un apretón en el que no teníamos nada que hacer. O detenemos, o el presidente de la República deja de salir a decir que México tiene capacidad para seguir permitiendo la llegada de tantas personas que pretenden llegar a los Estados Unidos, o Donald Trump nos impone estas tarifas arancelarias que hace peligrar a nuestra economía. No había de otra, amigos cibernautas. Y ahora el otro tema que hay detrás de todo esto es que, como ya incumplimos una vez, como ya no dimos certeza a lo que habíamos acordado en meses pasados, ahora Donald Trump quiere, detrás de este acuerdo, que el despliegue de la Guardia Nacional tenga que pasar por el Congreso de nuestro país, que el Congreso de México debe de aprobar acuerdo o habrá aranceles. El presidente de Estados Unidos anuncia precisamente hoy que se firmó otra parte del acuerdo de inmigración y seguridad con México, que tendría que ser ratificado por los legisladores mexicanos. ¿A qué me refiero, amigos cibernautas? Bueno, me refiero a que nuestra Guardia Nacional, que tiene que ver, aparte de los acuerdos que ya tuvimos o que se tuvieron el viernes pasado, que tiene que ver con la seguridad que se brinde en nuestras fronteras para poder darle seguridad, digamos así, al acuerdo que se ha firmado, amigos cibernautas. Recuerde usted que todo esto deriva de los aranceles del 5% sobre los productos mexicanos. La imposición fue cancelada el viernes después de que Estados Unidos y México anunciaron un acuerdo sobre inmigración. El comunicado conjunto emitido por ambos países proporcionó pocos detalles. Pero hoy ya sabemos, amigos cibernautas, que uno de los temas importantes tiene que ver con el despliegue de la Guardia Nacional por toda la frontera de nuestro país, pero que tiene que ser ratificado por el Congreso de nuestro país, el Congreso de la Unión de nuestro país. Hoy el presidente de los Estados Unidos firmó otra parte de un acuerdo de inmigración y seguridad con México que tendría que ser ratificada por los legisladores mexicanos. El mandatario no proporcionó mayores detalles, pero amenazó nuevamente con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba el plan. Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad
con México, dijo Donald Trump, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano. No anticipamos un problema en la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán. Esto, amigos cibernautas, se ha dicho, tiene que ver con las tropas o con el despliegue de la Guardia Nacional por toda nuestra frontera. Es decir, que este acuerdo que se alcanzó con Estados Unidos sea ratificado por el Congreso mexicano, por el Congreso de la Unión, por nuestros legisladores, para que pueda ser ratificado a la vez o firmado por Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, y tiene que ver con la seguridad de la Guardia Nacional, que como usted debe de saber, ya fue desplegada a toda nuestra frontera 6,000 elementos de la Guardia Nacional que representan el 40%. Y si esto, amigos cibernautas, pasa por el Congreso de la Unión, que sea ratificado por el Congreso de la Unión, se habla que la Guardia Nacional tendrá un 10% en su total, una vez que esté conformada, que estará destinada, escúchelo usted muy bien, obligatoriamente en toda la franja fronteriza. Y recordemos que la Guardia Nacional no fue creada para este tipo de situaciones, no fue creada para ser una guardia fronteriza, fue creada para la seguridad nacional, que tiene que ver con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, con los cárteles de la droga. Para eso fue creada la Guardia Nacional. Es la guardia que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora desgraciadamente será desmembrada en una parte para poderla llevar a la frontera sur de nuestro país. Es lo que tenemos hoy y es a lo que nos ha obligado Estados Unidos de una o de otra forma. No entendimos por la buena, nos aplica los aranceles por desobedientes. Vamos, se tiene que portar bien el presidente e instruir a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para que la mayoría morenista cumplan el capricho de Estados Unidos a través de Andrés Manuel López Obrador, que seguramente habrá de decirles que se tiene que tener una ratificación, y ahí es donde le echarán mayoría para cumplir una vez más un despropósito en este México al que no se le ve rumbo, con un presidente que en lugar de mejorar la situación de nuestro país, la lleva por otro rumbo. En lugar de tener una visión de estadista, cancela un aeropuerto. En lugar de tener una visión de Estado, busca crear un nuevo aeropuerto en donde no es posible. Y esos errores y otros tantos más que pretende solucionar a través de los programas sociales, con los que, según él, se detendrá el flujo migratorio, pues simple y sencillamente nos hace pensar que México se ha equivocado con este presidente que no tiene ninguna capacidad para estar al frente de una nación tan urgida, una nación tan necesitada, amigos cibernautas, para poder salir adelante. Es lo que hoy tenemos y lo que vemos con Andrés Manuel López Obrador. A ver qué tanto nos espera de aquí a otros 3 meses que ha pedido de plazo
para darle otra revisada a lo que hoy estamos viviendo con Estados Unidos, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Sí, la siguiente. Sí, adelante. Primero, el gobernador, de manera puntual, ¿nos puede precisar si es o no su primo Eleazar Guerrero, sí o no? Mire, eso tendrán que averiguarlo por lo siguiente. Tiene que ver con mi abuela. Y nosotros con unos González y otros, no recuerdo otros apellidos, decidimos decirnos primos. Y ya, entonces, pues, yo ya no voy a poder cuestionar a mi abuela. Lo siento. Sí, en paz descanse. O sea, ¿no sabe? Lo siento. ¿No sabe? Ya. Sí, estoy diciendo que mi abuela. Sí, ya lo dije mi abuela. Pero yo no voy a decir, ¿cómo voy a meter en la vida privada de mi abuela? Uno falleció. Sí, la siguiente. Sí. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, éramos muchos y parió la abuela, como dicen por ahí. El gobernador del estado, Cuitláhuac García, totalmente desdibujado por los cuestionamientos que se le han hecho con respecto al parentesco que existe entre él y Eleazar Guerrero, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas. Pues no ha sabido el gobernador hasta el día de hoy dar una respuesta concreta, clara, de si es o no es pariente o son parientes, y le echa la culpa a la abuela. Vaya cinismo del gobernador y vaya la poca preparación que tiene este señor para estar ocupando el cargo que hoy ocupa. Vaya respuesta de quererle echar la culpa a la abuela en un tema tan delicado como es el de nepotismo que se está dando con él directamente y Eleazar Guerrero y los hijos de Eleazar Guerrero que trabajan tanto en la dirección del DIF estatal, el DIF una institución muy importante para la familia, en donde se canalizan una serie de recursos para ayudar a las familias más vulnerables. Ahí tiene trabajando a uno de sus hijos, y por el otro lado, en la Secretaría de Seguridad Pública, tiene trabajando a otro. Es aberrante la forma en la que el gobernador del estado, Cuitláhuac García, el gobernador de la Cuarta Transformación, echa por tierra cualquier pregón o lo que pregonaron durante la pasada campaña de que habría transparencia, que había rendición de cuentas, que no habría ya esos actos de nepotismo. Atacó severamente al gobierno anterior y hoy Cuitláhuac García está haciendo uno de los peores gobiernos en estos primeros 6 meses, sin que se vislumbre hasta cuándo terminará este mal gobierno que no le da ningún resultado al estado de Veracruz. Cuitláhuac García no solo permite con Eleazar Guerrero que se dé este acto de nepotismo, sino que permite que otros funcionarios de su gabinete lo cometan, como lo hace el propio Eleazar Guerrero y el doctor Roberto Ramos Alor, quien tiene metida a toda su parentela en diferentes direcciones de la Secretaría de Salud y se da el lujo
de tener a un íntimo a su lado. El señor del Chile, que sí le embona, se da el lujo de pasarse por el arco del triunfo lo que dice Andrés Manuel López Obrador acerca de que se debe de terminar con los actos de nepotismo. Pero ¿cómo terminar con los actos de nepotismo cuando el propio Cuitláhuac García pone este mal ejemplo? Y ya se sabe también que el propio Andrés Manuel López Obrador, su hijo el mayor, está encargado de ciertos programas sociales allá en el Estado de México. Son actos de nepotismo, como los cometió José López Portillo con su hijo, cuando dijo: es el orgullo de mi nepotismo. Así está Andrés Manuel López Obrador también, y así está Cuitláhuac García, y así está Roberto Ramos Alor, y así está el presidente de la Junta de Coordinación Política, o más bien dicho, el presidente de la mesa directiva, Juan Manuel Pozos Castro, al tener a uno de sus hijos también trabajando en la Secretaría de Finanzas. Así está también la señora Argüelles, secretaria del Trabajo aquí en el estado de Veracruz, al tener a su propia hija trabajando en un área jurídica. Así está también otra diputada que tiene al esposo como regidor del ayuntamiento de Jalapa y a varios de sus hijos trabajando en distintas dependencias del gobierno del estado. No recuerdo el nombre de esta diputada, lo voy a investigar, no lo recuerdo bien, lo tenía yo aquí. Es una diputada que tiene a varios familiares en diversas áreas del gobierno. Ojalá tengamos el dato por ahí. Es una diputada que tiene a sus hijos, a sus hermanos, a su cuñado lo trae como su secretario particular. Diputada local de Morena, amigos cibernautas. Rosalinda Galindo, así se llama la diputada esta, que incluso al marido lo tiene, si no mal recuerdo, tiene 8 familiares, imagínese usted, en diferentes oficinas del gobierno. Al propio marido, al cuñado, a la hermana, al hermano, al sobrino, al hijo, a la hija. Imagínese usted a esta señora diputada de apellido Galindo, Rosalinda Galindo, si no mal recuerdo, es el nombre de esta diputada. Son actos de nepotismo que ofenden al pueblo veracruzano, porque mientras el pueblo veracruzano se hunde en la inseguridad, como lo estamos viviendo hoy, cuando se recrudece la violencia contra las mujeres, cuando no hay justicia, cuando en los últimos 6 meses se han registrado 110 asesinatos de mujeres, delitos que son clasificados como feminicidios para el inicio de las investigaciones ministeriales, porque mientras esto sucede, Cuitláhuac García protege el nepotismo en todo su gabinete, amigos cibernautas. Mientras Cuitláhuac García protege el nepotismo que se da en algunas administraciones municipales, como en el caso de Coatzacoalcos, donde Víctor Carranza protege a Miguel Pintos, secretario del ayuntamiento, y permite que su hermano Mario Pintos sea el tesorero. En el estado de Veracruz la violencia se recrudece en todos los sentidos, y sobre todo aquí en el sur de Veracruz, donde los secuestros, las ejecuciones, las extorsiones, los homicidios, el cobro de piso están al día y constante todos los días, amigos cibernautas. Mientras Cuitláhuac García le echa la culpa a la abuela por haber parido tantos apellidos sin ton ni son, aquí en el estado de Veracruz la muerte se regodea ante tanta ineficacia de un Cuitláhuac García que no tiene la capacidad para gobernar, amigos cibernautas, que no le entiende al tema, que no sabe de qué se trata,
que no tiene estrategia, porque mientras él y su famoso bola 8, alias Eric Cisneros, están empeñados en sacar a Jorge Winkler de la fiscalía, en el estado de Veracruz la sangre corre por todos lados. Este es el Veracruz de la transformación. Este es el Veracruz de la cuarta transformación. Es el Veracruz del ay, lástima, Margaritos, porque llegó la cuarta transformación, como lo ha dicho Cuitláhuac García, cínicamente, amigos cibernautas. De verdad, lamentable, muy lamentable. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas informaciones vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya en la recta final de nuestro programa, gracias por continuar con nosotros. Oiga, allá en el municipio de Minatitlán, donde gobierna pues este inepto de Nicolás Reyes Álvarez, un sujeto, un señor que ya no, pues que no tiene ninguna visión de gobierno, una persona que prefiere tener guardado el dinero en los cajones antes que invertir en obras que tanta falta le hacen al municipio. Un personaje que pues tiene un subejercicio importante, es decir, que no gasta el dinero, que prefiere devolverlo a la federación. Allá en el municipio de Minatitlán, donde mal gobierna este señor que se llama Nicolás Reyes Álvarez, la cosa está de la fregada, amigos cibernautas. En ese municipio, este señor no ha tenido la capacidad para poder cumplir sus promesas de campaña, de transformar a este municipio con mejores calles, con mejor alumbrado público, con mejor servicio de agua. No ha querido tomar las riendas de la Comisión del Agua, que ya es pues ya es un hecho que tiene que pasar a manos de la autoridad municipal. En Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez camina en total pues digamos ingobernabilidad, aparte de que está peleado con todo el cabildo de ese municipio, no tiene buena relación con sus ediles, quiere someter a la propia síndica de este municipio, a la señora Gisela Pineda, y además mantiene una distancia con quienes llegan a pedir solución a los diversos problemas que enfrenta. Es decir, una persona que tiene abandonado al municipio, pese a que los recursos federales están llegando. Este señor se pasa de honesto, y aquí habría que decir que la honestidad también es corrupción, porque tanto cuida los centavos, tanto cuida el dinero, que no se lo gasta, amigos cibernautas, como está debidamente documentado, con los subejercicios que existen ahí, con el dinero que se ha tenido que devolver a la federación, porque este señor no sabe cómo gastarlos, no sabe invertirlos. Y lo más grave de todo, amigos cibernautas, que este municipio, que está empañado también por la enorme inseguridad que existe, hoy atraviesa otro gravísimo problema, porque está sin patrullas la policía municipal. Hágame usted, recanijo, favor, ante tanta inseguridad, ¿quién podrá ayudar a los minaticleños? De 5 unidades, solo funcionan 3. De las 5 patrullas recién entregadas en el mes de septiembre, con una inversión de 12 millones de pesos, ha trascendido que solo están operando 3 de ellas, debido a que una entró en mantenimiento y la otra está inhabilitada desde comienzos del mes de mayo, lo que resulta insuficiente en una ciudad con más de 150,000 habitantes, donde la delincuencia, se lo digo, usted lo debe de saber, está rebasando o ha rebasado a la autoridad municipal, con un muy mal alcalde que no tiene ninguna capacidad para gobernar este municipio, un municipio que deseaba un cambio, pero que este cambio ha resultado peor de lo que se ha venido manejando, de lo peor de las administraciones anteriores, porque déjeme decirle que Nicolás Reyes Álvarez parece ser que le llegó muy tarde el cargo y no tiene ninguna formación política, no tiene ninguna capacidad política, no sabe lograr acuerdos, no sabe negociar, y pues todo esto ha derivado en que también los ediles no le aprueben sus estados financieros, amigos cibernautas, porque este señor se gasta el dinero, lo poco que gasta, se lo gasta como si le perteneciera, cuando es un dinero que le pertenece a
los ciudadanos. Una parte, muy mínima parte que gasta. Lo demás lo tiene que devolver a la federación porque no sabe gastarlo. Esto también se llama corrupción cuando hace falta mejor alumbrado, cuando hace falta mejores calles, cuando hace falta una mejor calidad del agua, los malos drenajes, el alcantarillado, huecos por toda la ciudad, losas destruidas, y este señor devuelve el dinero a la federación porque no sabe cómo gastarlo. Es lamentable, amigos cibernautas, cuando en ese municipio se viven ejecuciones, se viven robos, asaltos a transeúntes, a cuentavientes, un sinnúmero de delitos del fuero común y de alto impacto que este señor no sabe cómo detenerlos. Es una vergüenza porque en este municipio también se vive con mucho miedo, amigos cibernautas. De verdad muy grave lo que sucede en la mala administración de Minatitlán que encabeza Nicolás Reyes Álvarez, alias Tío Nico. Nicolás sería uno de los peores alcaldes que ha tenido el municipio de Minatitlán. De verdad se los digo, uno de los peores alcaldes que entregará muy malas cuentas y que seguramente los electores lo cobrarán o se la cobrarán en la siguiente elección. Ahí le dejo el dato, amigos cibernautas. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos veremos en la siguiente emisión. Que tengan ustedes un excelente lunes, una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.